La luna, siempre tan brillante, siempre está presente, solamente sale en la noche. Descubramos juntos las formas de la luna aquí en su programa de Bajo el mismo cielo del Planetario de Bogotá. Antes de hablar de las formas o las fases de la luna, tenemos que hablar de qué es la luna. La luna es nuestro satélite natural. Dice ese satélite natural a ese objeto que orbita alrededor de un planeta. En este caso, la luna es el satélite natural de nuestro planeta Tierra. Ahora bien, la luna no siempre se ha llamado así. Incluso tiene diferentes nombres, dependiendo de la cultura o la visión de diferentes pueblos en la Tierra. Si hiciéramos un ejercicio muy juiciosos, de, en este caso, ver a la luna continuamente, nos daremos cuenta que no siempre aparece a la misma hora y que además la podemos ver en el día. Es más, vemos que las estrellas, los planetas, el sol siempre salen por el oriente y se ocultan por el occidente. Pues la luna también sale de oriente a occidente. Pero ¿no les ha pasado que cuando ustedes miran a la luna y van caminando pareciera que lo siguiera? Pues es una ilusión. Sí, es una ilusión porque imagínate que la luna también se mueve. Sí, todo en el cosmos se mueve, incluyendo a la luna. Ahora, pareciera que la luna estuviera cerca, pero no, en realidad está muy lejos, más o menos como unos 384.000 kilómetros de distancia. Para que te hagas una idea sería colocar todos los planetas del sistema solar entre la Tierra y la Luna, o podrías colocar 30 tierras entre la Tierra y la Luna, o sea que la Luna está muy lejos. Cuando tú observas la luna, te vas a dar cuenta que no siempre sale a la misma hora, como tal vez lo hace el sol en promedio. El sol en promedio sale a las 6 de la mañana por el oriente y se oculta a las 6 de la tarde hacia el occidente. Lo mismo pasa con las estrellas, también salen por el oriente y se ocultan por el occidente. Con la luna, por ejemplo, si la vas a ver hoy, digamos que sale a las 6 de la tarde hacia las montañas, Monserrate y Guadalupe. Se oculta a las 6 de la mañana del otro día. Mañana sales a las 6 y ya no está. Va a salir a las 7. La luna dura 12 horas en el cielo, pero cada día tiene un retraso de 1 hora. Bueno, siendo exactos y precisos serían como 50 minutos 29 segundos. Pero mira que a medida que vamos viendo que sale 1 hora tarde, también no se ve de la misma forma, hay algo que cambia allí. Hay momentos que está como más iluminada y hay momentos donde no está iluminada, o hay momentos que ni siquiera se ve. Esta se les conoce como las fases de la luna. ¿Y qué son las fases de la luna? Un juego donde hay luz y no hay luz. Por ejemplo, cuando va aumentando la luz se llaman las fases crecientes, porque está aumentando la luz en la luna. Cuando tiene mucha luz se llama luna llena. Pero a medida que va pasando el tiempo, después de la luna llena, comienza a disminuir la luz. Eso se les conoce como fases menguantes. Y cuando no la vemos en el cielo es porque no tiene luz. A esto le conocemos como luna nueva. Entonces ya saben, aumentando la luz crecientes, disminuyendo menguantes. Si no la vemos, luna nueva, y cuando está llenita de luz, luna llena. ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a mirar hacia el occidente. Cuando la vemos como una sonrisa hacia el occidente es porque estamos en fases crecientes. Una sonrisa tal vez como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Así la podemos descubrir hoy, 25 de mayo, en su fase creciente. El reto es que le tomen fotos a la luna en sus fases crecientes por estos días. Van a salir a las 6 de la tarde. Le van a tomar fotos durante 4 días, recordando que cada día tarda en salir 1 hora. Las toman y nos las comparten, nos mencionan a través de nuestras redes sociales y nosotros las vamos a mirar. Invitación, la primera, busquen que hay más fases. Aquí hablamos generales, las fases crecientes y fases menguantes, pero dentro de estas, por ejemplo, están la cuarta creciente, gibosa creciente, que tiene que ver con una joroba, pueden buscarla, gibosa menguante y cuarto menguante. Y la segunda, por favor, miren el cielo más seguido. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que el Planetario Bogotá es mucho más que estrellas. ¡Chao, chao!